días a todos. Muchas gracias por participar de esta charla virtual. Espero que me escuchen bien, si no, por favor, me lo hacen saber. Bueno, la intención del estudio con esta breve exposición es hacerle un breve aporte práctico desde el punto de vista del derecho laboral, abordando tanto las consecuencias individuales como las colectivas que ha ocasionado la pandemia en las relaciones del trabajo. Como bien lo dijo el doctor Ackerman, el coronavirus sucede en todo el mundo, afecta al mundo y a todos al mismo tiempo, por lo cual se producen cambios en todos los aspectos de nuestras vidas y por supuesto las laborales no son la excepción. Veamos entonces cuáles son las principales implicancias prácticas provocadas en las relaciones del trabajo. Recordemos que todo comenzó a partir de la ampliación de la emergencia pública por medio del decreto 260. Y finalmente el decreto 297 que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio de la población. Ahora sí, veamos concretamente las consecuencias individuales que ha traído la pandemia en las relaciones laborales. Lo primero que nos parecía importante destacar es que debemos tener presente es que los derechos y obligaciones de los empleadores y trabajadores se encuentran en plena vigencia. Es decir, como empleadores no podemos operar al margen de los derechos del trabajador, porque como ya sabemos, son derechos de orden público irrenunciables y no se encuentran postergados en este contexto, sino todo lo contrario. De hecho, toda la normativa que rige la situación actual se encuentra impregnada de estos principios y así debemos interpretarla para no equivocarnos. Bien, entre esos principios, creo que el más importante de todos para poder superar las dificultades actuales es el deber de obrar de buena fe de las partes, que, como ya sabemos, está establecido en el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por lo tanto, es arriesgado actuar al margen de los derechos, de estos derechos, porque siempre el trabajador puede reclamar su inobservancia por el plazo de prescripción y hasta incluso retrotraer medidas tomadas al margen de estos derechos, como ya lo vamos a ver en algunos casos concretos más adelante. Bien, otro aspecto individual, digamos, afectado en este contexto, son las remuneraciones. Acá tenemos que distinguir dos escenarios diferentes. Por un lado, si se trata de una empresa que brinda un servicio considerado esencial, o si el trabajador se encuentra trabajando desde su hogar, como principio rector de esto, la remuneración tiene que abonarse íntegramente, es decir, con los aportes y las contribuciones correspondientes. Y así lo garantiza expresamente la normativa vigente, específicamente en el artículo 8 del decreto 297. Bien, el otro escenario es la empresa que tiene vedado su funcionamiento y que los trabajadores, y también para los trabajadores que por alguna razón no pueden cumplir con sus tareas. En este caso, los trabajadores van a tener el derecho a percibir como prestación una suma no remunerativa, con la excepción de los aportes y las contribuciones al CIPA a cargo del empleador, y esta prestación tiene que ser igual al salario habitual del trabajador. Bien. En tercer lugar, también existen afectaciones en cuanto al lugar y la modalidad de trabajo. Las nuevas condiciones de trabajo deberán ser acordadas entre cada trabajador y empleador. Siempre consensuar, o sea, tengamos en cuenta esto como principio rector, que siempre consensuar es la salida más rápida y más económica para las partes, para poder adaptarse a todo este nuevo contexto que estamos viviendo. El empleador, por su parte, está facultado a reorganizar la jornada laboral para poder garantizar la producción de su empresa. Esto sería una suerte de flexibilización del ius variandi, es decir, de la facultad de dirección del empleador, que en general es muy limitada cuando se trata de aspectos que afectan cuestiones esenciales de la relación laboral. Si esta facultad de reorganizar requiere la realización de horas extras, acá la normativa vigente tiene algunas excepciones. Entonces, si esta facultad de reorganizar del empleador requiere de la realización de horas extras, sobre la remuneración que corresponde a esas horas extras,
el empleador va a tener un descuento del 95% de la alícuota destinada al Sistema Integrado Previsional Argentino, es decir, el SIPA. Lo mismo va a suceder si el empleador requiere, para cumplir con la expectativa de producción, la contratación de más personas. La ley autoriza expresamente a que lo haga bajo la modalidad de contratación eventual, en los términos del artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo, y en este caso también va a tener una reducción del 95% sobre la alícuota destinada al SIPA. Expresamente esto lo establece el artículo 5 de la resolución 219 del Ministerio de Trabajo. Bien, otro aspecto individual sobre el que puntualmente nosotros hemos recibido varias consultas es el punto de las vacaciones. Si el trabajador, tengamos en cuenta esto, si el trabajador en el marco de todas estas medidas que comenzaron el 12 de marzo, estaba gozando de su licencia anual complementaria, la misma sigue su curso normal. De igual manera, si las tenía notificadas del 12 de marzo en adelante hasta el 30 de abril, tiene que tomar sus vacaciones, digamos, sin ningún cambio. Digo esto porque probablemente el trabajador pueda manifestar alguna situación como no pude viajar, tuve que cancelar, por favor suspéndeme las vacaciones o hacer algún cambio. Solamente aclaro que el empleador no estaría obligado a ceder en ese sentido. Digamos, la situación afecta a todos, es absolutamente ajena a la voluntad del empleador, así que en este sentido queda salvo, digamos, la obligación de tener que ceder. Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de adelantar vacaciones, aprovechando, digamos, este receso, si se quiere, obligatorio para algunas empresas, parece bastante más difícil de ejecutar. En principio, por dos razones. Una, que recordemos que el tiempo previo con el que deben notificar las vacaciones los empleadores es con una anticipación no menor a 45 días, por lo cual ya tendríamos como una primera complicación relacionada con el plazo. Y en segundo lugar, el goce de las vacaciones debe concederse entre el 1 de octubre y el 30 de abril de cada año. Y para concederla, para poder estar autorizados a concederla fuera de ese periodo, necesito una autorización fundada que me la dé la autoridad de aplicación, en este caso sería el ministerio. Pero para pedir esa autorización, francamente necesito que la actividad que realice ese empleador esté vinculada con la imposibilidad de darle vacaciones durante este plazo que establece la ley. Por lo cual es inviable invocar la fuerza mayor y el contexto actual para poder adelantar vacaciones. No creo que, digamos, que sea posible. Por otro lado, tengamos en cuenta también, como todos sabemos, las vacaciones son pagas, se pagan por adelantado, el día de vacaciones vale más que un día normal de trabajo, por lo cual no existe demasiada conveniencia en este contexto de adelantar vacaciones. Bien. Otro punto que ha sido muy discutido en estos últimos días es el vinculado a la ley de riesgo de trabajo. El reciente decreto 367 ha venido a ponerle un poco de luz al tema y declaró a la enfermedad del COVID-19 como una presunta enfermedad profesional, no listada en los términos del apartado 2, inciso B, del artículo 6 de la Ley 24.557, para los trabajadores afectados a servicios considerados esenciales en la emergencia. Para los empleados de la salud es diferente, porque se va a considerar que la relación de causalidad con la enfermedad es directa e inmediata con la labor que realizan, salvo que la aseguradora demuestre lo contrario, lo cual también resulta bastante difícil. Con esto, digamos, no me quiero meter más en el tema de ley de riesgo porque es muy amplio el abanico que podemos abrir, pero básicamente este decreto un poco aclaró las cosas y ya tenemos al menos estas consideraciones. ¿Qué vamos a lograr? Digamos, ¿qué se logra con este decreto? Que el trabajador que va y denuncia que padece de la enfermedad no vuelva con un rechazo in limine por parte del RT porque no es una enfermedad considerada profesional. Bien, y además de alguna manera esto es una tranquilidad también para los empleadores,
porque recordemos que si la RT no le daba cobertura, la cobertura necesariamente se le iba a tener que dar con el costo del empleador o de la empresa. Bien, esto, digamos, como alguna de las principales implicancias prácticas que fueron surgiendo a lo largo de este periodo de 1 mes y medio, en el que digamos, tenemos normativas de las más variadas y más amplias y que día a día va cambiando. Por supuesto que hay muchísimas implicancias individuales más, pero bueno, el tiempo es breve y no queremos dejar de lado las consecuencias colectivas, que son también muy importantes en la actualidad y que en algunos casos son herramientas como para superar este estado de dificultad que tienen todas las empresas y los trabajadores también. Bueno, pasamos a las colectivas entonces. En primer lugar tenemos la prohibición de despedir o suspender dispuesta por el decreto 329, por las causales de falta o disminución del trabajo y fuerza mayor, por 60 días. Este decreto tiene vigencia a partir del 31 de marzo a las 0 horas hasta el 29 de mayo a las 24 horas, es decir, 60 días en total. Son muy interesantes los considerandos del decreto, que entre sus fundamentos, por ejemplo, encontramos el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el fallo Aquino de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y un reciente documento de la Organización Internacional del Trabajo del 23 de marzo, que se titula Las normas de la OIT y el COVID-19, y además menciona el artículo 1733 del Código Civil y Comercial, que establece en su inciso C la posibilidad de que la fuerza mayor no exima de consecuencias o pueda ser neutralizada si una disposición legal así lo establece. Está evidente que este decreto del que estamos hablando, el 329, constituye una excepción a la posibilidad de invocar la fuerza mayor, como así también todos los decretos y normativas vigentes o que han sido dictadas en este contexto de emergencia. Además, también merece la pena resaltar lo que indica el artículo 1730 del Código Civil y Comercial, que establece que una disposición en contrario pueda actuar como eximente de responsabilidad. En definitiva, el decreto tiene argumentos muy fuertes, todos ellos bajo la premisa de la conservación del empleo, y una vez más podemos ver que se encuentra plasmada la plena vigencia de los principios del derecho al trabajo. Bien, veamos entonces las consecuencias prácticas de esta norma de este decreto. Antes que nada, tenemos que extinguir del abanico de posibilidades que tienen los empleadores la posibilidad de aplicación de los artículos 229 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. No resultan operativos en la actualidad. Es equivocado e ilegal a ellos en este contexto, ¿sí? Dicho esto, veamos qué consecuencias tendrá el empleador si despide o despidió en este contexto y con la vigencia de este decreto. Las consecuencias: la ineficacia no produce efectos y se mantiene la relación laboral en las mismas condiciones. Va a deber los salarios caídos del trabajador y además lo tiene que reincorporar a su puesto de trabajo. Como se trata de una nulidad, digamos, el trabajador es quien dispone de la posibilidad o de la facultad de invocar la nulidad y pedir la reinstalación a su puesto de trabajo. Pero además es muy importante considerar que el trabajador tiene otra posibilidad, que es denunciar el contrato de trabajo y darse por despedido indirectamente en los términos del artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y si el trabajador hace esto, inmediatamente va a tener derecho a la indemnización, a la doble indemnización establecida en el decreto 34/2019. Es decir, que coexiste la prohibición de despedir y de suspender con la doble indemnización.
Recordemos que el decreto 34 del 2019 establece el doble pago de los conceptos establecidos en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, el preaviso, la integración del mes de despido y la antigüedad. Básicamente, se puede decir que estamos en un régimen de estabilidad propia, y yo me animaría a decir que además es una estabilidad propia absoluta, digamos, por las consecuencias que tiene el despido en este contexto. En este sentido, podemos decir y quedarnos tranquilos de que los trabajadores que se encuentran en periodo de prueba no resultan alcanzados, ni por el decreto 34/2019, ni tampoco por la prohibición de los despidos de este decreto que estamos refiriendo. Es decir, trabajador en periodo de prueba queda fuera de toda esta protección. Bien, este mismo decreto establece una excepción y dispone que queden exceptuadas de la prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué es o cuál es el alcance de este artículo 223 que exceptúa el decreto que prohíbe los despidos y las suspensiones? El 223 bis son suspensiones consensuadas, ya sea individual o colectivamente. Estas suspensiones van a ser el resultado de la autonomía de las partes, por lo cual no es una decisión que el empleador pueda tomar unilateralmente. Necesita sí o sí el consenso del trabajador o de la entidad gremial que lo representa. El empleador, en este contexto del 223 bis, va a abonar una suma no remunerativa al trabajador invocando la fuerza mayor. Es imprescindible para la instrumentación de estos acuerdos el aval de los trabajadores afectados o de su sindicato. Siempre debe ser homologado además por el Ministerio de Trabajo, quien realiza el efectivo control de la causal invocada por la empresa. En este sentido, con respecto de la causal de la fuerza mayor, sin perjuicio de que seguramente la empresa se ve obligada a presentar alguna documentación contable que avale la situación de la fuerza mayor en el caso particular de cada empresa, no creo que tengan mayores inconvenientes. El empleador, además, debe tributar las contribuciones del régimen de obras sociales y al Sistema Nacional de Seguro de Salud. Eso es lo único que va a pagar sobre esta prestación no remunerativa. Respecto al plazo, la suspensión no tiene un límite de plazo en el 223 bis, porque se supone que es realizada de conformidad o con el sindicato o con el trabajador que se encuentra afectado. Sin perjuicio de ello, el plazo tiene que estar claro y perfectamente determinado en el acuerdo que suscriban las partes. En definitiva, los requisitos para que prospere el artículo 223 bis, o sea, un acuerdo en el marco del artículo 223 bis, es que el trabajador no preste tareas y que la suspensión esté homologada por el Ministerio de Trabajo. Bien, vamos a un tema también que tiene muchísima vigencia en este contexto, que es el procedimiento preventivo de crisis. Para que las suspensiones, digamos, tengamos en cuenta que para que las suspensiones colectivas sean válidos, el empleador debe adoptar alguno de los siguientes procedimientos. Los dos procedimientos son muy similares y van a variar simplemente según el número de trabajadores que afecte la medida que el trabajador pretende tomar. Básicamente, por descarte, si no se cumplen los requisitos objetivos, los parámetros objetivos para iniciar un procedimiento preventivo de crisis, el trámite que exige la ley es el que establece el decreto 328/88, que es muy similar a un procedimiento preventivo de crisis, porque el empleador, previo a aplicar cualquier medida, tiene que notificar a la autoridad de aplicación la situación de crisis, la medida que pretende, el plazo y acompañar la nómina detallada de los trabajadores. Con esta notificación, el Ministerio le va a correr vista a la entidad gremial y se va a fijar una audiencia para que las partes negocien. El procedimiento puede finalizar o no con un acuerdo, pero una vez que se cumple, como es un requisito previo obligatorio, ya el empleador queda liberado para tomar las medidas que la ley lo autorice, ¿sí? Pero si no lo cumplió, todas esas medidas se pueden retrotraer, ¿bien? Ese es el riesgo principal que corre el empleador en estos casos. Ahora sí,
vamos de lleno con el procedimiento preventivo de crisis en sus aspectos más importantes. Antes que nada, me gustaría aclararles que el Ministerio de Trabajo se encuentra funcionando, la verdad que además de una manera bastante eficiente y con bastante celeridad a pesar de las circunstancias. No funciona físicamente el edificio, pero todos los empleados están como con una modalidad de homework, entonces hay un mail habilitado o una dirección de correo habilitada dependiendo del trámite que uno quiera realizar. Por lo cual, si me preguntan si pueden iniciar hoy un procedimiento preventivo de crisis, sí, totalmente. No solo que pueden, sino que en la mayoría de los casos deben iniciar un procedimiento preventivo de crisis, para no tener el riesgo posterior de reclamos por parte de los trabajadores por haber incumplido con este paso previo, que ya vamos a ver que es obligatorio. Bien, el procedimiento preventivo de crisis es un mecanismo instrumental que se operativiza, un medio para poder procurar dos cosas: la armonización de los intereses de los empresarios y los trabajadores, es decir, la eficacia económica de la empresa y el mantenimiento de los puestos de trabajo. El trámite es gratuito y se realiza ante el Ministerio de Trabajo y va a requerir para su procedencia del cumplimiento de ciertos requisitos objetivos y subjetivos, todos establecidos en la ley. Recordemos que está regulado en el artículo, a partir del artículo 98 de la ley 24.013. Por regla general, en realidad, la competencia corresponde al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Pero en virtud de la resolución 337/02, las administraciones locales pueden sustanciar en sus respectivos ámbitos este procedimiento, aunque la propia autoridad local tiene la opción de remitir las actuaciones o el procedimiento a la órbita nacional. Dependiendo del caso, y si lo considera pertinente, puede remitir el procedimiento a la órbita nacional. Pero en principio hoy no tendrían problema, y si presentan un procedimiento preventivo de crisis, lo tienen que hacer ante el Ministerio de la Provincia y no están remitidas a la órbita nacional, porque todo lo contrario, el Ministerio de Acción que lo tramiten ellos por la gran cantidad de casuística que están recibiendo. Bien, vamos a los requisitos objetivos del artículo 98 de la Ley Nacional de Empleo para saber si debemos o no cumplir con este procedimiento preventivo de crisis. Si la medida afecta al 15% de trabajadores de una empresa que tiene menos de 400, el procedimiento es obligatorio. Lo mismo si afecta al 10% para empresas que tienen entre 400 y 1.000 trabajadores, y para más de 1.000 trabajadores, un 5%. En concreto, si se supera este piso mínimo de afectación que establece la ley, es obligatorio sustanciar este procedimiento, previo a la comunicación de las suspensiones de los trabajadores. En definitiva, el cumplimiento de este trámite previo es un requisito impuesto por la ley. Como están dados los presupuestos fácticos, si no fuera cumplido va a motivar las sanciones que establece la ley para estos casos, que es ante los reclamos que posteriormente seguramente van a iniciar los trabajadores, el empleador va a deber los salarios caídos por las suspensiones o las diferencias indemnizatorias por los despidos indirectos que puede ocasionar las medidas tomadas. Entonces, el trámite se inicia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia, puede ser a instancia del empleador, para quien resulta obligatorio si se dan los parámetros objetivos de procedencia establecido en el artículo 98, y además también puede ser iniciado por la entidad gremial, para quien resulta facultativo, y se ha entendido también que la autoridad del trabajo puede promoverlo de oficio. Bien, o sea que el propio ministerio podría iniciar el trámite. La solicitud de apertura del procedimiento tiene que estar fundada, ofreciendo todos los elementos probatorios. La normativa tiene una serie de cumplimientos, de requisitos de admisión bastante extensa, sobre todo en cuanto a la documentación contable de la empresa, así que requiere como un tiempo previo de preparación esta presentación, como para que lo tengan en cuenta. Iniciado el trámite, la primera audiencia se va a fijar
en el plazo de 5 días, previo al traslado por 48 horas que se hace a la entidad gremial para que responda. Bien, si no hay acuerdo entre las partes, se va a celebrar una audiencia por un periodo de negociación de 10 días. La negociación se va a realizar. Siempre la negociación en el procedimiento preventivo de crisis es entre la empresa y la entidad gremial. No intervienen individualmente los trabajadores. Esto, por supuesto, como para hacer más ágil y más posible la concertación de un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, la autoridad administrativa lo homologa, tiene 10 días para homologarlo, y si no lo hace, se considera tácitamente homologado. La homologación de este acuerdo, y esto es muy importante, tiene la misma virtualidad jurídica que un convenio colectivo de trabajo o un contrato de ley. O sea, supone la obtención de un pacto mutuamente satisfactorio para las partes que se convierte en fuente material del derecho para todas las partes. En cuanto a los efectos inmediatos que tiene este procedimiento, para la mayor tranquilidad es preciso saber que durante la sustanciación del cauce procedimental de la crisis, todos los sujetos implicados no pueden tomar ningún tipo de medidas. Los trabajadores no pueden tomar ninguna medida de acción directa, no pueden reclamos, paralización de la actividad, ni nada por el estilo. Y por su parte, el empleador tampoco puede realizar suspensiones ni tomar ninguna medida de acción contra los trabajadores. Finalizado el acuerdo, pasa lo mismo que con el procedimiento descrito antes, tengan o no acuerdo, digamos, la empresa ya está habilitada para tomar las medidas que le autorice la ley. ¿Bien? Bueno, por último, y voy a tratar de ser lo más breve posible para que quede algún tiempo para las preguntas, tenemos el programa de asistencia de emergencia al trabajo y producción decretado a través del decreto 332 del 2020. Este programa tiene 3 beneficios. El primer beneficio tiene que ver con la postergación o la reducción de hasta un 95% del pago de las contribuciones patronales del SIPA. Solo esto va a ser para las empresas que tengan hasta 60 empleados. Más de 60 empleados, únicamente iniciando un procedimiento preventivo de crisis. Fíjense cómo la propia normativa actual y reciente nos remite a la realización de un procedimiento preventivo de crisis. Digo esto, digamos, porque hemos leído o hemos sabido de muchos casos donde se están tomando medidas colectivas sin cumplir este trámite previo que es obligatorio, y lo importante que es entender las consecuencias que tiene apartarse de las exigencias de la ley, sobre todo tratándose del derecho laboral. Bien, el segundo beneficio que tiene este programa se llama asignación compensatoria al salario abonada, que va a ser abonada por el Estado a los trabajadores del sector privado. Este beneficio, digamos, tiene un valor máximo de un salario mínimo vital y móvil, y va a ser, se le va a otorgar por cada trabajador en un 100%, en un 50%, 75%, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga. Hay una regla que se establece según la cantidad de trabajadores. Mientras para menos trabajadores, más amplio es el beneficio, y mientras más trabajadores, se reduce un poco la asignación. En principio funciona para las empresas que estén actualmente trabajando o funcionando. En caso de que el empleador suspenda la prestación laboral, no es que quede excluido de esta posibilidad o de este programa, sino que el monto de la asignación se va a reducir en un 25% y va a ser considerada como parte de esa prestación no remunerativa que le debe abonar a su trabajador cada empleado. ¿Cuáles son las características de esta asignación? Es no remunerativa, la paga el ANSES, se considera un pago a cuenta, es decir, el empleador va a tener que completar el resto del salario. Equivale, como les mencioné recién, el máximo de la prestación equivale a un salario mínimo vital y móvil, que actualmente es de 16.875 pesos, según la cantidad de empleados. Por supuesto que, como dije, menos empleados, mayor porcentaje. Y es pasible de la retención del SIPA, Obra Social y PAMI.
El tercer beneficio que contempla este programa es el REPRO, que es para los empleadores que tienen más de 100 trabajadores. Las características del REPRO es que es una asignación que no contribuye al SIPA y que se realizará a través del programa de recuperación productiva. Está dirigido a las empresas que no reciben el beneficio de la asignación compensatoria, es decir, no puedo recibir los dos beneficios al mismo tiempo, pero sí puedo recibir el primer beneficio respecto de la reducción de las contribuciones patronales y la asignación compensatoria o el beneficio REPRO. Pero el REPRO y la asignación, no. En un primer momento se había dicho que sí, que incluso algún empleador que acredite las condiciones podía recibir hasta los 3 beneficios, pero esto ya la AFIP en la guía de ingreso al trámite lo excluyó. Esta asignación tiene un mínimo de 6.000 pesos y un máximo de 10.000 pesos. Bien. Las condiciones. La inscripción al programa es posible incluso para las actividades consideradas esenciales. Aclaro esto porque el decreto decía que no, que estaban excluidas las empresas que brindaran, que estuvieran consideradas dentro de los servicios esenciales en la emergencia. Bueno, cuando la AFIP inició, digamos, hizo la guía para inscribirse al trámite, hizo esta aclaración, es decir, que si hay empresas consideradas con servicios esenciales, ahora sí podrían ingresar al trámite. La registración, en cambio, digamos, lo que se destaca de esto es que registrarse al trámite, primero que no pierden nada, a lo sumo obtendrán una respuesta negativa, pero ya quedan como en una base de datos como para lograr adquirir otros beneficios que van a venir a futuro como consecuencia de la situación actual. Bueno, básicamente esa es la exposición. Por supuesto que es breve y que hay muchísimas condiciones más para contemplar, pero bueno, no nos da el tiempo, es muy breve.